hablar, o sea, ponerle nombre real a, a cada parte de nuestro cuerpo. O sea, eso creo que es sumamente importante. O sea, hablarle al pene como pene, hablarle a los testículos por testículos, hablarle a la vagina por vagina. O sea, todo lo que implica el poderle hablar desde esta veracidad a los niños. Sí, de hecho hay algunas reglas como de cuando vas a hablar de sexualidad con niños, como algunos consejos que puedes seguir, ¿no? Y uno de ellos y el principal es no le mientas, ¿no? O sea, no le digas cosas que no son ciertas, no. Y se vale decir no sé, ¿no? También se vale decir no sé, investigamos juntos. Perfecto, pues bienvenidas el día de hoy a nuestras sesiones de esta semana en Tribute Talks. Cada lunes tenemos invitados que van a compartir contigo información única en temas de maternidad y paternidad consciente, crianza, salud integral, educación y escolarización alternativa, desarrollo humano, neurociencias y todo lo que necesitas para realmente convertirte en esta mejor versión de ti. Nosotras, sus hosts, el día de hoy somos Ana Paola Miranda y Marion Dagman, somos cofundadoras de Tribu Materna, la Escuela de la Transformación de la Maternidad. Ya sea que seas parte de nuestra comunidad o seas nueva en Tribu Materna, te invitamos a compartir con más mujeres que sabes que desean criar desde un nivel profundo de conciencia estas sesiones. Hoy vas a aprender dentro de nuestras sesiones todo lo que necesitas para hackear el código de la maternidad. El día de hoy tenemos con nosotros a Jessica Pérez. Te voy a platicar un poquito de Jessica. Ella es psicóloga de formación por la BUAP. Tiene una amplia experiencia en la defensa de derechos humanos con un enfoque feminista. Desde el 2012 forma parte de la red Desert en Puebla, que es la red por los derechos sexuales y reproductivos en México, y coordina igualmente esta red a nivel estatal. Está enfocada esta red en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Se han realizado talleres, conferencias, charlas, capacitaciones en temas relacionados a la sexualidad como género, educación sexual integral, embarazo adolescente, métodos anticonceptivos, feminismo, violencia, sexualidad en la infancia, además de otros, ¿no? Y brinda igualmente asistencia técnica a diversas instituciones en el estado de Puebla, con varias actividades socioculturales. O sea, tenemos el día de hoy a una súper experta con nosotros. Y en esta Tribute Talk vas a aprender a qué edad se debe iniciar a hablar de sexualidad con tus hijos y vas a obtener respuestas a preguntas de sexualidad que te pueden hacer tus hijos, así como saber información dependiendo de la edad de tus pequeños. Así que bienvenida, Jessica, a esta sesión de Tribute Talk. Ay, no, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que sí, a mí todos los temas que tienen que ver con la sexualidad humana me encantan, me fascinan. Y cuando me convertí en mamá, la sexualidad de niñas, niños y adolescentes y el trabajo que yo hacía de activismo, pues justo ahí dije como hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Como muchas tenemos muchas dudas al respecto, porque justo a nosotras en nuestra generación no se nos educó al respecto. Y entonces, al querer romper estas líneas de trabajo, al querer romper estos círculos, pues tenemos que encontrar de dónde sacar esa info que nadie nos dio, ¿no? Y entonces es que, pues me meto a estudiar más a profundidad la sexualidad humana, tengo un diplomado en educación sexual integral y llevo muchos años como desde esta perspectiva y estoy muy emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Súper, muchísimas gracias. Pues de verdad que es un tema que es súper importante porque desde muy temprana edad los niños te empiezan a hacer preguntas. Entonces, una de las primeras preguntas que yo tendría es, ok, cuando empiezan a preguntar cómo se hacen los bebés, cómo saber responder, supongo que depende un poquito de la edad, o no solo de la edad, sino del desarrollo del niño, ¿no? Porque hay niños y quizás en niños y niñas es diferente. Cuéntanos, ¿cómo responder esta primera pregunta que en general es la primera acerca de esto? Sí,
Pues mira, la verdad es que justo como mencionas, no existe una respuesta que sea global y universal para todas y todos, porque no, hombre, ya estaríamos del otro lado, ¿no? O sea, como si pudiéramos darle la misma respuesta a todas, ya, este sería un tema totalmente superado y sí, pero no. Tienen que ver muchos factores, principalmente la manera en la que ya se le ha educado de sexualidad hasta ese momento, porque aunque no creamos o no lo hayamos hecho con la intención, ese niño, esa niña, adolescente, joven, ya sabe sobre sexualidad, ¿sale? ¿En qué momento empezamos a aprender sobre sexualidad? En el momento en el que nacemos. Nacemos y se nos empieza a enseñar sobre sexualidad porque la sexualidad va mucho más allá que lo que hacemos con nuestros genitales, ¿no? Va desde el conocimiento del propio cuerpo, la concepción del género, la cultura, la manera en la que nos relacionamos, la conformación de la familia, etcétera. Cuando llegue ese punto, para poder responderles correctamente, es necesario hacer un análisis de por qué pregunta, qué información tiene hasta ese momento. O sea, a lo mejor es un niño de 7 años al que toda la vida se le dijo que no se agarre, que se llama pipí, ¿no? Que le va a pasar algo malo si se está tocando. Pues claro que cuando llegue el momento y tenga 7 años y me diga cómo nacen, yo no puedo hablarle desde un enfoque de educación sexual integral cuando no tiene los conocimientos previos para entenderlo, cuando su concepción no va a ser tan grande. En cambio, si un niño de 5 años me lo pregunta y yo sé que conoce las partes de su nombre por el nombre correcto, que conoce que su cuerpo puede dar sensaciones placenteras y tiene competencias desarrolladas, yo puedo ir brindando información de acuerdo a la que él o ella necesita, ¿sale? No voy a dar de más, no voy a dar menos. A mí acabo de decir algo que creo que es sumamente importante, que es hablarle al niño siempre desde la verdad, ¿no? O sea, como dices, no hablar más, no hablar de menos, porque muchas veces también esta pregunta no va enfocada, o sea, nosotros lo vemos desde una perspectiva, pero muy probablemente ellos ni siquiera lo están pensando desde ese lado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente me quiere decir mi hijo o mi hija? Y otra de las cosas es hablar, o sea, ponerle nombre real a, a cada parte de nuestro cuerpo. O sea, eso creo que es sumamente importante. O sea, hablarle al pene como pene, hablarle a los testículos por testículos, hablarle a la vagina por vagina. O sea, todo lo que implica el poderle hablar desde esta veracidad a los niños. Sí, de hecho hay algunas reglas como de cuando vas a hablar de sexualidad con niños, como algunos consejos que puedes seguir, ¿no? Y uno de ellos y el principal es no le mientas, ¿no? O sea, no le digas cosas que no son ciertas, no. Y se vale decir no sé, ¿no? También se vale decir no sé, investigamos juntos. Pero primero es eso, ¿no? Aclarar la pregunta del niño. Primero para saber qué quiere saber, porque hay hasta muchos chistes al respecto, ¿no? Que dicen el de mamá, ¿qué es un pene? Y la mamá así de Madre Santa y se pone nerviosa, roja y le explica y la fisionomía y los hombres y las mujeres y así. Después le dice, le dice, es que escuché que hay que rezar para que su alma no pene, ¿no? Siempre, siempre hay que analizar el trasfondo de la pregunta para saber lo que quiere saber y luego por qué lo quiere saber. Hay niños o niñas que llegan a los 5 años, 6 años y vienen a preguntar como, ¿por qué las mujeres se empinan así? Entonces hay que saber de dónde está obteniendo esa información, porque además nos va a ayudar a prevenir un tema de violencia. ¿Quién le está compartiendo esa información? Claro, ¿Dónde la claro. vio? ¿De qué están hablando? ¿Con qué perspectiva? Entonces, esa pregunta se toma con naturalidad. Nunca decirle como, ¿por qué estás preguntando a eso, niño? Eso a ti no te importa. Si no lo recibes como un tema natural que le puede generar una duda o inquietud al niño o niña, pero indagando lo que quiere saber y por qué quiere saber eso. Sí, porque Porque en tal vez realidad, escuchó de alguien. ajá. Y Sí, y de también hecho, hay esa cosa, nosotros como adultos tenemos totalmente otra visión sobre esto y más sobre nuestros propios trastornos, ¿no? O sea, si nosotras tenemos una relación que no es sana en el sentido de que todo nos da pena, no podemos pronunciar la palabra pene o vagina, por ejemplo, que viene de ahí, ¿cómo podemos, o sea, responder a una pregunta con toda naturalidad a un niño? O sea, ahí es cuando empezamos a meter ese rollo de tabú, porque es una pregunta como cualquiera, de como, ¿por qué el árbol tiene hojas? Y pues es lo mismo, ellos preguntan así, sin ninguna intención más que saber la respuesta, ¿no?
Claro, inclusive, por ejemplo, cuando ya tienen más edad, no sé, estamos hablando de 9, 10 años, cuando ya se les va a hablar realmente de cómo funciona un encuentro sexual, ¿no? Cuando ya se empieza a hablar de diversidad sexual, porque de repente también, a ver, nosotros le apostamos a la educación sexual integral desde el nacimiento y hasta el fin de la educación, ¿no? Pero a veces cuando llegamos y decimos, ay, queremos dar charlas sobre educación sexual a niñas de kinder, es como, no como crees, ¿no? Porque nuestra concepción de la sexualidad, que es lo que muy bien dice Marión, está muy sesgada por nuestra cultura y por nuestro contexto y tiene que ver más allá. Cuando llegamos a la secundaria y ya vamos a hablar como de la anatomía y de cómo funciona y de la penetración, etcétera, y las mamás y papás dicen como, no, Dios santo, ¿cómo crees? Pero porque nosotras tenemos la concepción de las películas que hemos visto, nosotras pensamos en posición, nosotras, ellas no. Ellas y ellos no. Ellos tienen una concepción de la sexualidad diferente porque no está sesgada y porque lamentablemente la mayoría de nosotras y de nosotros, de nuestra generación, fuimos educadas a través del porno, ¿no? O sea, nuestra idea de cómo era un encuentro sexual era a raíz del porno y eso está totalmente alejado de la realidad y todos los daños que ha tenido el que haya sido la educación que recibimos. Y otra, que como no existía información realmente, o sea, como existía este tabú, tú querías saber algo y automáticamente decías, bueno, ¿cómo lo busco? ¿Dónde lo leo? ¿Dónde lo investigo? ¿Dónde lo veo? Yo me acuerdo inclusive, ¿no? Cuando estaba niña, que de repente era, ay, vamos a ver de qué se trata, ¿no? O sea, y tienes esta curiosidad por saber, por conocer, por descubrir. Y que al final de cuentas no lo haces desde una intención negativa, sino simplemente es descubrir el mundo, ¿no? O sea, ver algo tan natural, el conocer el cuerpo humano como algo natural, es creo que la base de poder tener una sexualidad sana. Sí, sin embargo, y sabes, de repente yo he escuchado, bueno, a ver, educar en sexualidad tiene que ver con un proceso de educarnos, reeducarnos a nosotras mismas, ¿sale? Es imposible educar en sexualidad sin la perspectiva de género, porque desde ahí también vamos a abordar temas de violencia, temas de desigualdad, de injusticia, de equidad, etcétera. Sin embargo, atravesar estos procesos por toda nuestra educación, prejuicios, marcas, heridas, sobre todo, ¿no? O sea, es un proceso bien difícil y es un proceso muchas veces doloroso porque es reabrir cosas que a lo mejor yo bloqueé y dije, ya no quiero saber nada, ¿no? Porque a mí sí me obligaban a darle el beso al tío, que yo sabía que algo me incomodaba, ¿no? Algo estaba ahí y a mí sí me obligaban a saludarlo porque era el tío. A mí sí me decían, los niños no opinan, ¿no? ¿Qué es eso? Tones, ¿no? Estas son pláticas, o sea, siempre se me desvalorizó y entonces estar reabriendo heridas y estarte trabajando constantemente. Y algo que hemos visto es que muchas mamás actualmente sí quieren educar en sexualidad y sí quieren brindarles las herramientas, pero no tienen de dónde, ¿no? Uh-huh. Y es como yo quiero decirle los nombres correctos del cuerpo a mi hija, pero le sigo enseñando que es vagina y en realidad no es una vagina, es una vulva. Pero a mí nadie me enseñó cuál era el nombre correcto. Vaya, hay mujeres de nuestra edad más grandes que ni siquiera conocen su clítoris, que no saben, que nunca se han tocado, que nunca se han visto, ¿no? Y entonces yo tengo un hijo y le digo que es su pene, pero realmente no sé cuál es el glande, no sé cuál es el prepucio, no sé cómo, ¿no? Entonces, influye mucho la educación y el constante conocimiento que nosotros vayamos actualizando. Por ejemplo, yo le puedo hablar a mi hija de la menstruación y de que le va a llegar y de pero realmente comprendo qué pasa en mi cuerpo, como de dónde viene, conozco mis procesos de ovulación, sé cómo va, no porque nadie nos enseñó a hacerlo, nadie nos enseñó a aprender a reconocer en nuestro cuerpo esos cambios, ¿no? Entonces, para poder abordar sexualidad con niñas, niños y adolescentes, es importante leer, ¿no? Informarte, leer, actualizarte y trabajarte personalmente. O sea, lo primero, y eso es algo que prácticamente siempre decimos, lo primero es eso, es desaprender, reaprender como adultos, o sea, bien el tema, para poder libremente, porque lo de la maternidad consciente, pues no solamente es aplicar voy a aplicar y le voy a enseñar y le voy a meter a una charla de cómo, de eso, de sexualidad a mis hijos. No, es primero yo entiendo, desaprendo, sano, y luego le voy a poder transmitir.
porque si no, no hay forma, no le vas a transmitir, pero aunque, o sea, las palabras son 7% de la comunicación, solo 7%. Entonces, si tú le transmites tu fisiología, el tono, la forma en que tu cuerpo se mueve, o cuando te pones roja, tu hijo va a percibir que tú te pones incómoda cuando hablas de eso. Entonces, al final, aunque le hayas dicho, sí, todo es normal, pero tú te pusiste muy incómoda y no pudiste pronunciar bien las palabras, él percibe eso. Entonces, no le estás transmitiendo lo que quieres transmitir al inicio, ¿no? Por supuesto. Y no solo el esto, que es súper importante lo que mencionas, sino que tienen que haber ciertas condiciones que se deben propiciar desde madres, padres, cuidadores, cuidadoras, escuelas, que van a garantizar el acceso real al derecho a la educación en la sexualidad. Y ahorita quiero hablar de la educación de la sexualidad como un derecho, pero bueno, sí, justo, bueno, yo trabajo mucho desde la crianza respetuosa y amorosa, ¿no? Y entonces desde ahí tenemos que tener ciertas condiciones. Una de ellas, y a mí me parece una de las más importantes, es la congruencia, ¿no? Yo no le voy a decir, hija, mi amor, tu cuerpo es un templo, nadie te tiene que tocar, si alguien te toca sin tu consentimiento, tienes que... Y de repente veo que tira la leche y le meto 3 nalgadas y le digo que es una tonta y que no sirve ni para tomar leche, ¿no? Donde le estoy enseñando entonces que sí, pero que no, ¿no? Le estoy Claro, enseñando mensajes opuestos, sí, claro, sí. claro. Y eso es un trabajote otra vez, ¿no? O sea, no es algo que te voy a dar y se acabó, es algo que yo tengo que estar trabajando todo el tiempo. Tampoco los vamos a poner en una situación donde sabemos que llevan las de perder, por ejemplo, hablando desde el respeto que les tenemos, ¿no? No les voy a decir como el que se vista más rápido va a escoger la comida de hoy. Pues no compares, ¿no? No se trata de eso. Entonces son muchas condiciones, por ejemplo, el que niñas y niños puedan jugar las mismas cosas con los mismos tipos de juguetes, no por el juguete, no por la acción, sino por lo que les enseña, por el aprendizaje que hay detrás de eso. Y es, tú puedes decidir, ¿no? No se vale que yo le diga a mi hija, tú vas a hacer lo que tú quieras, mi amor, y vas a estudiar y vas a hacer lo que tú quieras hacer en la vida, pero me dejas ese muñeco porque te traje una Barbie, ¿no? O tu hijo vas a hacer lo que tú quieras y vas a llegar hasta donde te lo permita y así, pero me dejas eso que es de niña. Otra vez, ¿no? Entonces, Los colores, nuevamente volvemos a entrar como desde este nivel social en el cual tenemos una perspectiva errónea. O sea, errónea me refiero a que hemos repetido patrones y por eso es tan importante. Siempre nosotros dentro de Tribu Materno tocamos este punto de cómo como adultos el trabajo empieza, o sea, la chamba empieza aquí. El trabajo empieza a desbloquear todos estos patrones que tenemos para ir realmente avanzando como padres, como cuidadores, como tutores, porque al final de esto somos guías en la educación del niño. Ahorita decías, se tienen que generar espacios propicios para poder hablar de sexualidad. ¿Nos puedes ahondar un poquito más en esto? Sí, claro. Por ejemplo, tiene que haber una protección hacia el niño, ¿sale? No se vale decir como yo voy a crear un ambiente en el que no se sienta seguro. No, es mi chamba hacerlo y además remover cualquier fuente de malestar o amenaza que atente contra la integridad física o psicológica de niñas y niños, ¿sale? A mí me toca hacer eso, no se vale decir como voy a educar en sexualidad, pero yo sé que el tío tiene historia, yo sé que hay un tema ahí que me dice cómo aguas y no hago nada al respecto. No, tenemos que hacer algo ahí. También tenemos que tener un cuidado y límites muy claros, porque de repente ya sabemos que la crianza respetuosa se confunde con la libertad total de niños. Permisividad. Sí, claro, y no, se trata de saber dónde están, con quién están, qué están haciendo, conocer a los hijos, conocer a los maestros, conocer a sus amigos, etcétera. Y una aceptación incondicional y amor incondicional hacia el niño o niña, ¿sale? Y esto es muy importante y siempre se los menciono. Yo entiendo que a veces estamos muy enojadas, que a veces nos gana el coraje, pero nunca condicionar el amor que les tenemos. Nunca decir como... Si algo porque justo son muchas de las estrategias que utilizan los violentadores, ¿no? Sobre todo de niñas y niños. Entonces, sí, por ejemplo, algo que yo utilizo mucho con mis hijos es, estoy muy molesta en este momento por esto que hiciste, pero eso no significa que no te ame. Yo te amo a ti incondicionalmente, sin importar lo que hagas, hayas hecho o te pase.
Sin embargo, sabes que esta acción no fue correcta, pero todo el tiempo estarle recordando el yo te amo incondicionalmente, ¿sale? No importa si te equivocaste, no importa, ¿no? O sea, como siempre, siempre, siempre voy a estar ahí. Y vamos a responder de manera positiva las preguntas o dudas que pueda tener. No le vamos a decir como, ay, chamaca, ¿no? Deja de estar preguntando eso, o por qué, etcétera. Entonces, estas condiciones de respeto, también de tomarles en cuenta en las opiniones, en las decisiones. Yo sé que hay cosas en las que, por ejemplo, ellos dicen, yo siempre les digo, hay cosas en las que tú puedes opinar, ¿no? En las que puedes decidir. Tú puedes decidir qué ropa usar el día de hoy, tú puedes decidir si quieres comer 1 o 2 veces, ¿no? Como hay decisiones que tú puedes tomar sin problema, pero hay decisiones que vas a ir tomando conforme vayas creciendo. Por ejemplo, tú no puedes decidir si llevas el cinturón de seguridad o no. Eso es algo que no lo puedes decidir porque es contra tu seguro, es hacia tu seguridad, ¿no? Entonces, brindarle la oportunidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su vida, siempre acompañándoles, ¿no? Siempre yendo de la mano con ellos. Diste en algo increíble, porque ayer justo tenía un diálogo con una muy buena amiga y salió a relucir un tema de un post, ¿no? Y decía, o sea, salió este punto, si mi hijo quiere hacer X, ¿quién soy yo para negárselo? Y contestábamos ella y yo así, pues su madre, ¿no? O sea, su guía, al final de cuentas, ¿quién soy yo para negarle? Bueno, soy la persona que está encargada de su desarrollo y del buen acompañamiento, de resignificar esta crianza, ¿no? Claro. Y es algo muy importante. Una cosa es que ellos estén desde un punto y otra cosa es que nosotros le permitamos absolutamente todo y caer en este otro extremo de abuso, porque también es maltrato el decir, dejo en ti toda la responsabilidad de tu vida. Es absurdo. Exacto. Uh-huh. Sí, de hecho, yo en mi casa practico algo que pusimos con mi hija. Ella tiene 7, apenas cumplió. Y entonces yo le dije, no me acuerdo cuándo fue, pero ya llevamos un rato así, de que hay pequeñas decisiones y grandes decisiones. Y las pequeñas decisiones las pueden tomar las niñas pequeñas. Y ella todavía se define como una niña pequeña. O sea, ella no va a decir yo soy una niña grande. O sea, ella dice las niñas grandes tienen 8, 9, ¿no? Entonces, ahí conforme va avanzando, vamos a definir qué es una pequeña decisión. Y ella sabe, por ejemplo, una pequeña decisión es, pues como dices, vestirse, la ropa que quiera usar para ir, ¿no? A la escuela. Una pequeña decisión puede ser entre una serie de películas, la que ella quiere ver, pero no cualquiera. Obviamente, no es como, te abro YouTube y puedes ver lo que quieras, ¿no? Entonces hay pequeñas decisiones que ella sabe y a veces me dice. Sí, sí, pero no, sí, no pasa nada. Bueno, tú no... Sí, te escuchamos bien. Sí. Ah, ya, perdón, gracias. Entonces, no sé si eso sea como algo correcto que estamos practicando, pero a mí me gusta eso de las pequeñas decisiones y decisiones más grandes que tienen que ver con el avance del niño. Y no solo la edad, sino la madurez, ¿no? Es más como... O sea, no todo tiene que ver con la edad, yo siento. Y también les enseñas que se vale decir no, ¿no? O sea, realmente que tienen el poder de decir no, que tienen la capacidad de decir no. Y eso es algo bien bonito que les puedes enseñar, bien complejo, porque al rato es como, ya duérmete. No. Entonces, es un proceso complejo porque lo tienes que orientar a donde tú quieres o a donde sería como el ideal para ellas y ellos. Sin embargo, el que ellos sepan que pueden decir que no ante una situación que les incomoda. Oye, ¿iba a saludar a tu tío? No, confía en ellos, siempre confía en ellos, siempre confía en su instinto. Ellas y ellos de verdad son seres tan instintivos, confía. Si te dicen, ahí no, ¿sale? Si te dicen con esa persona no, es por algo. Y para ello podemos ir desarrollando ciertas competencias en niñas y niños para que vayan logrando este desarrollo desde la sexualidad de manera adecuada. Uh-huh. Me encanta. Ahora, estas competencias, ok, tenemos como puntos claves el hecho de, primero, tenemos que sanar inicialmente a la herida del niño interno que somos como padres criando, ¿no? O sea, sanar esta limitante.
La segunda es educarnos, ¿no? Leer, nosotros también poder saber conocer nuestro cuerpo, tocar nuestro cuerpo, vivir nuestro cuerpo desde un nivel pleno en la parte de la sexualidad, no desde un nivel de tabú. La tercera sería crear los espacios propicios, ¿no? Poder escuchar desde dónde viene esta duda real, cuál es el trasfondo de esta duda y qué es lo que, tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que mi hijo me quiso decir con esta pregunta? La cuarta sería reforzar el amor incondicional, reforzar y sobre todo recordarlo en todo momento, que hacer mención de, bueno, este es el sentimiento actual, refuerzo mi amor incondicional y tomarles en cuenta para las decisiones. Ahora, ¿cómo abordamos este tema inicial? Ya sabemos que la sexualidad viene desde el día en el que nacen y cómo como padres podemos ir trabajando esta naturalidad. ¿Cómo abordamos, dependiendo de la edad del bebé, dependiendo de la edad del niño, cómo empezamos a adentrarnos en esta parte de sexualidad? Hay ciertas competencias justo que tienen que tener niñas y niños desarrollados de manera ideal antes de los 5 años para poder entrarle ya con mayor pues conocimientos previos a la sexualidad más adelante. Por ejemplo, la primera va a ser el reconocimiento y la aceptación del propio cuerpo. ¿Cómo voy a lograr yo el reconocimiento y la aceptación del propio cuerpo? Pues primero voy a aprender los nombres de los genitales, ¿no? Voy a decir, se llama vulva, se llama pene, se llama ano, y le voy a permitir conocerlos, ¿no? Porque dicen, es que mi hijo apenas le quito el pañal y se toca. Pues sí, nunca tiene la oportunidad de tocarse, ¿no? Ni siquiera sabía que tenía ahí algo. Claro que en cuanto se lo quite va a querer estar explorando su cuerpo. Y además vamos a enseñarle a reconocer que nuestro cuerpo nos va a permitir experimentar sensaciones agradables. Porque otro tema es que las niñas y niños alrededor como de los 2 y luego como a los 4 se están frotando contra todos lados y mamás y papás aterradas y diciendo como, ay no, seguro algo está mal con él. Y así como se siente rico de repente que le hagan piojito, pues él siente rico sin este enfoque erótico afectivo que tenemos las personas adultas, ¿no? Va a explorar entonces la capacidad que tiene de experimentar placer cuando toca determinadas partes del cuerpo. Y vamos entonces a diferenciar los comportamientos que podemos llevar a cabo con nuestros genitales, que son aceptados o aprobados en el medio que vivimos, de los que no, ¿no? O sea, el que lo reconozca y sepa que el frotarse le produce una sensación placentera, no quiere decir que lo va a hacer en medio del comedor mientras todos estamos comiendo. A nosotros nos toca ir limitando y como contextualizando en la cultura y sociedad en la que vivimos, que está muy bien que te guste mucho tu cuerpo, pero no por eso vas a salir encuerado al parque, ¿no? Otra cosa va a ser el reconocimiento y la valoración del sexo y el género. Y a mí esto me parece impresionante porque está comprobado científicamente que los primeros reconocimientos que hay a raíz del género, que son como estas atribuciones que se le hacen a las personas basadas en su sexo, ¿no? Que decimos que las mujeres son lindas, limpias, sensibles, así, los hombres son fuertes, no lloran y así. Ese es el género. Los niños y niñas empiezan a reconocerlo antes del año de vida, ¿no? Y esto es impresionante, de verdad a mí me parece impresionante. ¿Cómo podemos trabajar entonces? Pues vamos a elogiar a niñas y niños por la misma razón. No vamos a decir, eso campeón, estuviste súper veloz y fuerte, nena, te ves preciosa, ¿no? Porque ahí estamos dándoles ciertas características en que reconocemos en hombres y ciertas características que reconocemos en mujeres. Y de esta manera vamos a sesgar su desarrollo porque la vamos a orientar hacia lo que tiene que ser y hacia lo que no tiene que ser, en lugar de permitirles descubrir qué son y qué no son, ¿no? Vamos a evitar mencionar cuáles son las características apropiadas para niña y cuáles para niño. No le vamos a decir, a ver, los niños no lloran, los niños aguantan a lo macho. Y vamos a asignar responsabilidades iguales a niñas y niños. Si yo voy a ponerles a limpiar, todas y todos limpian. Si yo voy a ponerles a correr, todas y todas corren, ¿no? Porque vamos además a permitir que compartan objetos, juguetes y juegos. Y de verdad que esto, de repente ya veo como un poco más de aceptación, pero todavía hay como no sé si les ha tocado que van por un juguete y le dicen, para niño o para niña. Van por una bolsa de regalo, para niño o para niña. Van por una playera, para niño o para niña. Y es como, sí. O sea, como por. Sí. De hecho, en las tiendas sí está separado. O sea, si quieres comprar algo azul a tu hija o ropa que no sea rosa o que
Pues es muy difícil, o sea, es muy complicado. Pero al mismo tiempo, algo que yo he notado y he hablado con otras mamás de niñas, es que yo así traté de educar a mi hija, ¿no? Tenía muchos juguetes que no tenían géneros, cositas de madera, o sea, animalitos, de esas marcas alemanas muy buenas, ya sabes, y que son para los dos, no hay rosa, no hay azul. Y mi hija, en cuanto pudo, las muñecas, en cuanto pudo decidir, se quería vestir de rosa y violeta y vestidos. Y los pantalones no los usa. Hasta apenas ahorita porque ya siente como más libre con un pantalón que una falda. Pero sí lo he podido notar y entonces como que siento que hay algo que es biológico interno, no sé. O sea, que también la niña nace niña y es niña y va a ser mujer y viene con un gen que es de reproducción, de maternar, de cuidar, y el hombre es el protector, el que provee y todo esto. O sea, hay algo un poco biológico, lo veo también en las clases de preparación al parto. Somos iguales, pero somos diferentes, venimos a como dos papeles diferentes, ¿no? La madre es la que se embaraza al final de todo. Nunca van a poder embarazarse los hombres, ¿no? Entonces, como tengo esa duda de si no venimos Sí, programados también un poquito. Es cierto que somos diferentes hombres y mujeres a nivel hormonal, cromosómico, físico, biológico. Es cierto, sí somos diferentes. Sin embargo, estas concepciones del género sí tienen que ver con un tema sociocultural. ¿Por qué? Porque no significa ser lo mismo mujer hoy aquí en México, 2021, que ser mujer en México hace 50 años, que ser mujer Claro. en Europa el año de hoy, ¿no? O sea, entonces tiene que ver con el contexto, ¿no? Y por ahí decía Simone de Beauvoir, no nacemos mujeres, nos convertimos en ello, ¿no? O sea, no es que todas nacemos con ganas de criar y con unas habilidades impresionantes para limpiar la casa y para cocinar. Más bien se nos educa desde chiquitas. Y yo coincido contigo en lo de que yo también dije, con mis hijos, no, hombre, hasta vestidos les quería comprar, muñecas, cobijas rosas, ¿no? Y me bronqueaba con todo el mundo. Y mis hijos crecen, yo tengo dos niños de 2 y 5, y los dos así aman los coches, los dinosaurios, ¿no? O sea, y yo decía, ¿qué pasa? Pues claro que no viven en una burbuja. Mis hijos no viven nada más en esta casa donde reciben información mía. Mis hijos ven televisión, platican con compañeros, tienen amigos, tienen influencia de los medios de comunicación, que queramos o no, les va diciendo cómo sí y cómo no. Si vamos a la tienda y les dicen, y ellos dicen, quiero un huevito Kinder, y el de la tienda les pregunta, para niño o para niña, o ni siquiera les pregunta y les saca solo los Le azules, saca el azul, claro. sí, les está educando en sexualidad, les está diciendo, el azul es para ti, ¿no? Y claro que cuando él quiera elegir nuevamente uno, no le va a pasar por la cabeza elegir el rosa porque no se le ha dado la oportunidad de manera consecuente. Entonces yo siempre digo como hay que hacer un contrapeso bien fuerte Claro. Ujú. porque el género nos lo meten de verdad por todos lados. Y una muestra de ellos son como estos gender reveal, ¿no? Que es azul o rosa. Y Sí, o sea, y todavía hay ni nace muchos y ya colores. estamos como Sí. zapatillas así, etcétera. Y sí es Sí. cierto, va a haber mujeres a las que les encanta el rosa porque les encanta el rosa, sin embargo hay que permitirles como probar otras cosas, ¿no? Lo que les decía, hacer el contrapeso de, sí, mi amor, yo sé que Ujú. quieres una muñeca, pero ya tienes tres, ahorita me gustaría que jugaras con un coche, porque socialmente no se les permite, socialmente no se les ha dicho que puede, entonces a nosotras nos toca como estar ahí. También damos por hecho que todas las niñas, por ejemplo, o mujeres, quieren convertirse en madres. Y esto pues no es cierto. Nosotras hemos trabajado con muchos espacios educativos donde les decimos como un juego, ¿no? El mayor logro para una mujer es convertirse en madre. Y niñas de 15 años dicen sí, porque se les ha educado para ello, porque les hemos dicho como nombre, el instinto materno es lo mejor. Y claro que no estamos en contra de las maternidades, ¿no? Estamos en contra de que sea una imposición social para todas las personas, especialmente las mujeres. Entonces, ¿no? Como desde ahí. Claro. Y hay muchos videos, por ejemplo, hay uno de Saba, creo que se llama Hazlo como niña. Es buenísimo, si pudieran verlo, de verdad, Ah, estoy segura de que les encantaría. ese video está increíble. Y cómo realmente, no sé, esta presión social en la cual se tienen que cubrir ciertos roles y cómo tenemos también conceptualizado
porque también hay que decirlo, ¿no? Se conceptualiza, si lo haces como niña, este video está fortísimo, realmente, ¿no? O sea, lanza como niña, y entonces lanzan despacito, y Sí, sí, sí. impresionante cómo el concepto, porque son niños pequeños, o sea, son niños pequeños, y cuando dicen, bueno, ¿y cómo ves a esta niña, no? Fuerte, es grande, es no sé qué, bueno, entonces, ¿cómo tendría que lanzar una niña? O cómo, es impresionante, a mí este video me encanta y creo que lo compartimos en un momento más también. Está Sí, muy, está muy bueno. buenísimo. Lo que a mí no me gusta son los extremos. Y he visto justamente cayendo en eso ya mamás que se van del lado totalmente opuesto y entonces no le permiten a su niña que le guste lo rosa o que jueguen con muñecas para que no sea Sí, como ¿no? niña. Es el extremo. Y ahora también hay, después, todos somos energía masculina y femenina y tiene que estar equilibrado. Y justamente, bueno, es un tema que yo estoy trabajando personalmente, de que luego nos educan tanto de tienes que ser independiente, tienes que poder proveerte, o sea, hablando de las mujeres porque es mi lado, ¿no? Y entonces que hay un rechazo hacia el hombre y del mismo lado también del hombre hacia la mujer y las energías están completamente, o sea, no están equilibradas. Entonces, Disparadas. siempre que, sí, o sea, el punto clave es como educar, pues si eres una mujer, eres un hombre, pues no por eso eres más fuerte o más inteligente o se tiene que pagar más o todo esto, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, sí reconocer también como lo que es una mujer y qué es ser una mujer y qué es ser un hombre y qué es la energía masculina dentro de una mujer y qué es la energía femenina dentro del hombre para que también encuentren su equilibrio. Y sí he visto como niñas que decían, no me gusta el rosa, no me gusta, porque mi mamá dice que es horrible. Y también llegar a ese grado que tampoco es sano, porque ya ni siquiera es la propia niña que está decidiendo si le gusta o no, pero siente una presión dentro de su casa para que no le guste. Y entonces siempre es buscar ese equilibrio de no irse al otro extremo. Creo que ahí se nos cortó un poquito con Jessie. A lo mejor está teniendo un poquito de problemas. Sí. Oh, sí. A ver, Salió desde, igual dale, y dale. volverle a enviar invitación en el Insta. De cualquier Sí. forma, estamos aquí todavía en el Zoom. ¿Qué tema tan interesante? De verdad, creo que es muy profundo. Sí. Jessie, ahorita todo lo que estamos aprendiendo, de ti está buenísimo. A A ver. ver. Ya le mandé la solicitud en el Instagram. Ok. Listo. Ya está. Ay, perdón por este pequeño problema de vivo. Pero es un tema, ¿verdad? Siento nos metemos o sea, muy extremo, ¿no? Y al final es medir ser y decir, pues sí, hay hombres, sí hay mujeres que pues eligió para el niño, pero no quiere decir que A todo ver, tiene que ser ya de envió azul. solicitud de ella nuevamente para que igual y Sí, la revisas. pero decía que no se podía unir. A ver. A ver. Lo volvemos a intentar. Ya está. Ay, Perfecto. disculpen, me sacó. Okay. Nos quedamos así como en el ¡ah! ¿Qué tema de verdad tan Sí. profundo y que no solamente viene desde el cómo hablar de sexualidad, ¿no? Sino realmente que hay mucho más allá envuelto en cómo desarrollarnos de manera plena. Creo que este es a mí me encantaría que volvamos también a tener a Jessie en otra de las sesiones, porque es un tema súper, súper, súper profundo y súper interesante. Estoy viendo varias Sí, ay, interacciones perdón, es por que se aquí corta de dentro de... repente porque acá está lloviendo mucho. Ah, ok. Ok, ok, ok. ¿Sí nos escuchas ahorita bien? Ya, ahora ya las escucho súper bien. Perfect, perfect. Tocando un nuevo punto en este momento, les comentaba, hay varias interacciones que están ahí comentando, están diciéndonos algunas cosas.
A mí me encantaría poder tocar esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las 3 claves que como padres inicialmente tendríamos que tener para tener para lograr una comunicación fluida con nuestros hijos de la sexualidad? Ay, es que son muchas. Son muchas condiciones las que se tienen que dar. Pero creo que el amor incondicional sería uno, como recordarles constantemente el amor incondicional, ¿no? Que sepan que son amados sin importar lo que pase. El permitirles desarrollar competencias adecuadas para su edad, que no nos dé miedo de repente que sepan sobre sexualidad, ¿no? Que no nos dé miedo que pregunten, que no nos dé miedo escucharles. Y para mí, la verdad, como la concepción del género me parece indispensable. O sea, el que el abordaje de esta información se dé desde una perspectiva de género es sumamente, pues justo, indispensable, ¿no? O sea, sin este abordaje de género, sin este abordaje de derechos humanos, de información, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Pero se Ay, corta un perfecto. poco. Ay, sí, es que ajá, a mí igual se me está cortando un poquito, ¿no? Pero justo, sí, a mí también el género y el abordaje de una perspectiva de género. Yo sé que de repente escuchamos perspectiva de género por todos lados o ideología de género porque hay muchos prejuicios y mitos alrededor. Hay prejuicios y mitos alrededor de la sexualidad, de la educación en sexualidad y del género, ¿no? Como esta idea de creer que las mujeres queremos ser superiores o de que le tenemos rencor a los hombres, ¿no? O que lo odiamos o vale, no va por ahí, ¿no? Va más en un reconocimiento de las desigualdades sociales que existen actualmente. Entonces, reconocer esto y, por ejemplo, yo cuando trabajo prevención del abuso infantil y hablamos desde un abordaje distinto o poniendo más énfasis en el tema de las niñas, no por decir que los hombres o niños no lo pueden vivir. Claro, claro que existen casos, pero si analizamos un poco las cifras, vamos a entender la importancia de enfocar estas estrategias principalmente a niñas, principalmente a mujeres, no negando esa realidad existente porque la hay, porque hay temas de violencia de género hacia hombres, hay temas de violencia intrafamiliar con hombres, hay temas de abuso sexual infantil a niños. Sin embargo, las cifras nos reflejan que el trabajo y el abordaje tienen que ser diferente porque se nos educa diferente a ser mujeres y a ser hombres, ¿no? Y por ahí decían que les enseñan a las mujeres a no ser violadas en lugar de enseñarles a los hombres a no violar, ¿no? Como por qué siempre se te tiene que educar a ti para protegerte, por qué no también se tiene que educar. Yo de verdad creo que las mamás que tenemos niños tenemos una chambota, pero grande, 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 ¿no? En algún momento veía un post que decía, yo te prometo crear un niño con el que tu hija va a estar segura. Y a mí me generaba como, ¿qué les digo yo? Me genera mucho conflicto, me conflictúa mucho, porque primero creo que no nos podemos hacer responsables de los actos de nuestras hijas o hijos, ¿no? No somos totalmente responsables de ello, aunque claro que hay una influencia. Y la segunda es que lo que les decía de la influencia de la sociedad, a lo mejor yo puedo criar con la mejor intención, el mejor modelo, etcétera. Sin embargo, están inmersos en una sociedad que les educa también desde el género, ¿no? El género también les educa sobre cómo se tienen que comportar, cómo tienen que actuar, etcétera. Entonces, a nosotras nos va a tocar educarles en respetar, ¿no? Espera, es que mi hijo vino por un juguete. Hola, mi amor, ¿me puedes llevar por favor? Gracias. No, nos va a tocar enseñar sobre consentimiento, como creo que nadie nunca, al menos a mí me hablaba sobre consentimiento, a las mujeres sobre placer, ¿no? O sea, como no solamente tienes que cuidarte, tienes que disfrutarlo, tienes que hacerlo, porque esa es otra que me encantaría abordar ahorita, y es
el abordaje que tú le das a la educación en la sexualidad. Puede ser un abordaje restrictivo y preventivo, que es no lo hagas, te va a salir mal, es muy riesgoso, te puedes enfermar, puedes contraer una ITS, puede darte VPH, ¿no? Puedes embarazarte, en lugar de darle un enfoque promocional a la sexualidad, disfruta tu sexualidad, tienes derecho a sentir placer, ¿no? Conócete, explórate, reconoce qué te gusta, cómo te gusta, dónde te gusta. Que el enfoque de la sexualidad sea hablar desde lo bueno, no desde todo lo malo, riesgoso que tiene. Que al menos así son muchos de los modelos actuales, ¿no? Como educación sexual para métodos anticonceptivos. Y es como, pues sí, pero yo conozco mujeres que nunca han conocido un orgasmo porque pues nunca se les enseñó que les tenía que gustar, ¿no? Nadie les dijo, oye, a ti también te tenía que gustar, tenías que sentir rico. Y en este punto en específico, a mí me gustaría hacer una liga entre, por ejemplo, lo que nosotros educamos en el tema de masaje infantil, que el masaje infantil comienza desde los 0 a los 12 meses y hablamos como una protección y un sello, porque el niño aprende a identificar un toque positivo de un toque negativo. Y ahorita acabas de unirlo completamente. Si el niño aprende desde esta parte positiva, evidentemente va a saber y va a detonar una señal de alerta en cuanto él note o ella note que hay algo que no está bien. Si las personas que más le aman, que más le cuidan, que más le protegen, le están brindando esta parte de tú tienes la posibilidad de decirme si quieres un masaje o no, si quieres una caricia o no, si quieres un beso o no. Entonces, ¿por qué alguien externo podría venir y decir, hacer algo distinto? Y ellos tienen esta posibilidad de verbalizarlo e internalizarlo, ¿no? Totalmente, sí. La verdad es que los beneficios que trae educar en la sexualidad de manera integral son muchísimo más grandes a todos los mitos que se pueden tener. Por ejemplo, muchas veces, permíteme, mi amor, estoy un ratito, pues, ¿sale? Te va a ayudar en el correo. Por ejemplo, se cree que si se educa en sexualidad va a iniciar una vida sexual más temprana, ¿no? Como les va a meter la curiosidad, les va a meter la cosquillita y está comprobado todo lo contrario. Mientras más información tienes y mientras mejor educación en sexualidad integral tienes, más retrasas el primer encuentro sexual, utilizas más métodos anticonceptivos y, por ejemplo, los empoderan para realizar salud, bienestar y dignidad, ¿no? Para promover su propio bienestar de manera integral y además de considerar el bienestar de las otras personas, ¿no? Además les da a reconocer que la educación en sexualidad es un derecho y esto yo sé que a muchas de repente puede no gustarnos porque creemos que esta idea de con mis hijos no te metas, no sé si la han visto y es como a mis hijos los educo yo. Uh-huh. Sin embargo, la educación en sexualidad no es un derecho de madres y padres, es un derecho de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y yo no puedo decidir si mi hija o hijo puede acceder o ejercer un derecho o no. Por ejemplo, a lo mejor yo digo como el derecho a la educación es un derecho de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y así yo no esté a favor, no voy a decir como, hijo, no vas a estudiar la primaria porque yo estoy en contra. Es un derecho. Uh-huh, uh-huh. No, la educación en sexualidad es lo mismo. Tú no puedes decirle como yo no estoy de acuerdo, tú no vas a ejercer ese derecho, porque no es un derecho de madres y padres, es un derecho de niñas y niños. Y para ello, un partido, ya se imaginarán cuál, quiso meter algo que se llama PIN parental. Y era, permítanme. Mi amor, por favor, vaya abajo, fuera con eso. Emanuel, por favor. Gracias. No. Entonces, lo que querían hacer era que padres y madres pudieran decidir si sus hijas e hijos salían del salón cuando se abordaran temas de sexualidad, ¿no? Sin embargo, obviamente no pasó porque es un tema, los derechos siempre tienen que tener principios de progresividad, ¿no? No puedes quitarle derechos a alguien, siempre tienes que darle más. Y esta acción, decían, como le vas a dar un derecho más a padres y madres, sin embargo, era quitarle un derecho a niñas, niños y adolescentes. Y no pasó, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta de a veces cómo el miedo no nos permite brindarle oportunidades a nuestras hijas o hijos, ¿no? Como si no sanamos nosotras, si nos da tanto miedo reeducarnos y reaprender,
al final no solamente salimos afectadas nosotras, sino nuestras hijas e hijos. Sí, totalmente. Siempre es así, de hecho. Siempre, siempre, siempre. Y como dijiste, no podemos enseñar o no podemos querer algo para nuestros hijos que no hemos primero sanado nosotras o aprendido o vuelto a aprender, ¿no? Entonces, claro, y porque además la educación en sexualidad no solamente te da conocimientos, o sea, sí es cierto que te da conocimientos, pero además te da actitudes, te da un tema de valores, te da también el, el reconocimiento de saber que puedes tomar decisiones informadas, ¿no? El que se sepa que tú eres una persona que puede tomar decisiones respecto a su vida, ¿no? Y en valores de repente decimos como que la sexualidad se opone a los valores familiares y al contrario, enseña sobre valores, enseña sobre tolerancia, enseña sobre respeto, sobre diversidad, sobre muchísimos valores, ¿no? Entonces, no hay que dejar que nos gane el miedo de repente, de verdad yo entiendo que puede ser un poco complejo, pero los beneficios siempre van a ser mayores. Les decía, ay, mira, aquí lo tengo. Como algunos de los beneficios son retrasar el inicio de la actividad sexual entre adolescentes y jóvenes, reducir la frecuencia de las relaciones sin protección, reducir el número de parejas sexuales y aumentar el uso de condones y anticonceptivos, ¿no? Y además no crean que yo en la mañana me paré a hacer este PowerPoint y a decir como, ay, yo creo que haz esto, ¿no? Son estudios comprobados, son temas como desde la ciencia, no crean que yo, ay, sí, yo creo que sí, lo voy a poner, ¿no? Claro, claro, y justo es eso, nosotros basamos toda la información que estamos compartiendo con las familias desde este nivel de estudio y neurociencia que tiene una base específicamente en todo lo que hablamos. Así es. Pues muchísimas gracias, Jessica, por toda esta información súper valiosa. Para los que se perdieron la mitad o no entraron a tiempo, esta Tribute Talk va a estar en el canal de YouTube a más tardar mañana para que la puedan volver a ver. Y si están inscritos a nuestra lista, lo van a recibir por mail también y lo vamos a subir en el blog de tribumaterna.com. Así que los invito, si no son parte de la lista todavía, en el link de la biografía, si están en Instagram, ahí está. Si no, es www.talks.tribumaterna.com. Lo voy a escribir antes de cerrar. Y se pueden registrar a nuestra lista de mail para que les llegue las invitaciones a las pláticas que estamos haciendo. Realmente estamos tratando de buscar profesionales que tengan un enfoque integral y obviamente basado en la ciencia y en los nuevos estudios que se han hecho. Y la idea es que justamente eso, que entendamos que tenemos que primero nosotras como madres desaprender ciertas cosas para volver a aprender desde un nuevo paradigma. Y en todo, porque no podemos educar hijos felices que van a ser los niños de mañana, que tienen que enfocarse en resolver un montón de cosas que van a tener que resolver en 10, 15 años, si nosotras seguimos con creencias limitantes, con ideas falsas, con cosas que pues a lo mejor se nos fue impuesto, por ejemplo, en el caso de la sexualidad no hablamos de eso, pero de la religión, ¿no? O sea, de alguien que decidió que así se tenía que hacer y que tener sexo era únicamente para procrear y, bueno, personas casadas, etcétera. Entonces, pues nosotras queremos quitar todos esos paradigmas, pero no podemos hacerlo si tú, mamá, no tomas la iniciativa de hacer tu trabajo personal. Así que quizás, Jessica, nos puedes decir dónde las mamás que ya estén listas para pasar a otra etapa puedan contactarte, asistir a lo mejor a alguna charla o a una consulta privada, no sé. ¿Puedes decirnos cómo pueden ir más lejos en este tema? Claro, ahorita en julio vamos a abrir talleres ya enfocados a las distintas edades, porque no es lo mismo las familias que tienen que desarrollar y para no, de todas maneras me pueden seguir en mis redes sociales. Yo estudié psicología, soy educadora sexual y entonces ya sea para temas de educación sexual infantil o adultos, yo no brindo psicoterapia, pero también puedo compartirles datos de psicoterapeutas como con muy buen enfoque, porque sí, nos faltó muchísimo. Yo traía acá mucha más información, traía un montón de libros que les quería presentar para cómo abordarlo y todo, pero el tiempo siempre se nos pasa volando en estas cosas. Entonces, ahí estamos para lo que necesiten. No, nos encantará volverte a tener. Lo que puedes hacer es que nos
mandes una foto de estos libros y hacemos un post y lo publicamos en Instagram y en Facebook, la lista de los libros que recomiendas, y también lo podemos publicar en el mail que vamos a enviar sin ningún problema para los papás que quieran ir. Sí, así no se quedan sin información. Y les vamos a enviar tus datos, el dato del taller también. Y bueno, para esta sesión sería todo. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a estar invitando a Neurobebé, se llama la página. Está increíble. Vamos a estar hablando de cómo los bebés pueden hablar con sus papás desde el día 1, un día 0, desde que nacen. Obviamente no hablar con el habla, sino con otras formas de comunicarse, y vamos a aprender cuáles son esas formas para que justamente se pueda fortalecer ese vínculo de mamá y bebé cuando nace bebé. Así que, bueno, inviten a las personas que crean que estén interesadas en esa charla y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Mil gracias, Jessie. Una excelente charla. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Bye. Gracias.